Muy buenas noches de sábado, de caluroso sábado, eso sí. Bienvenidos a Más Periodo en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a informarles, a ofrecerles opinión sobre algunos temas que nos parece que merece la pena que recalemos en ellos y que los articulemos intelectualmente. A veces hay cosas que son imposibles de articular intelectualmente. Es el caso del voto por correo. No me negarán qué combinación tan obtrusa de ineficiencia, incapacidad, malas decisiones o quién sabe si incluso perversas decisiones. El caos ha sido monumental. Pero claro, digo yo que si hubieran puesto a alguien competente al frente, se lo hubiera visto venir y hubiera parado, por ejemplo, las vacaciones del turno de julio de los señores funcionarios de correos. Qué menos, ¿no? Pero no. Hubiera hecho que entrasen los nuevos, los 20.000 que han reclutado, porque entrasen un pelo antes y no tendríamos que andar aquí en el último minuto a ver si antes de que suene el gong parecen boxeadores los carteros. Esto no ha pasado nunca. Pero claro, en el gobierno de Sánchez hay muchas cosas que no han pasado nunca. Ahora ya no estamos extrañados de casi nada. Les presento a mis invitados de la noche de hoy, que espero les atraigan con sus finísimos apuntes sobre la actualidad. Don Víctor Sánchez del Real, analista de comunicación política, especialista y antiguo directivo en empresas de comunicación política. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Qué bien suena eso, ¿verdad? No, Oye, no, me ha encantado. Gente dispuesta, cómodo. Querido Víctor, gente dispuesta a desfavorecer a un amigo siempre vas a encontrar. Hay cantidad de ellos. Venga, no vamos a... Venga ese cubata, venga. ¿Quiere usted que hagamos una lista? Yo me pongo un rato. Soy muy no hace falta. Buenas ¿verdad? noches. Bueno, don Miguel Ángel Ferrero, muy buenas noches. ¿Qué tal, Xavier? Don Miguel Ángel, abogado penalista, hombre analista político y hombre que dedicó unos años de su vida al PSOE de Las Rozas. Sí, señor. Bueno, pues bienvenido. Y hoy tenemos... dedicado a los temas penales, de la abogacía penal. Por cierto, que está haciendo usted una limpia en el mundo del fútbol que personalmente le agradezco mucho. Pues nada. Contribuyendo a que la hagan los señores jueces, que son los que no hay que quitarles ni un ápice de protagonismo. Porque por supuesto. Ya sabe que que tiene la piel finísima, finísima. Don Sergio Bravezo, el hijo pródigo que vuelve a Más se perdió en Cuba, porque está como missed in action, ¿no? Diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, y buen amigo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas de ver los resultados de la próxima semana que tenemos para este día. Estaremos reflexionando en la semana que viene. Tengo que decirte una cosa, porque cuando hay que estar, y yo soy de los que están cuando hay que estar. Me pareció magnífico que la oposición de la Asamblea de Madrid de Isabel Díaz Ayuso se levantara, abrazara, saludara, comprendiera y le demostrase cierto cariño a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, porque ha perdido, ya saben, ha perdido un embarazo, ha perdido un bebé, tal. Bueno, pues desde aquí un saludo a todos. Me reconfortó con esa oposición. Me esperaba que esto iba a ir como en los comentarios de Twitter, que fueron no crueles, exageradamente crueles para con una mujer que ha tenido pues este problema. Bueno, pues los líderes políticos de la izquierda actuaron muy correctamente, cosa que me alegra muchísimo. Don Pablo Reyero, analista y consultor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches. También hacía tiempo que no pasaba usted por aquí. Pues nada, me alegro de saludarles, siento lo del español. Sí, ya sabe usted. Bueno, cuando un equipo de fútbol español acaba siendo comprado por un chino, témetelo todo, porque acaba, fíjate, y además el chino consintió que se infiltrasen en Indepes, con lo cual teníamos una junta directiva, que aún tenemos la misma, entre un chino que parece que se entera de poco y unos Indepes, con lo cual ya nos hemos ido a segunda. Bueno, este es el resultado práctico, pero no hemos venido a hablar de fútbol, sino de las cosas que es importante que recuerden, que conozcan. Seguro que vieron todos el debate de A3 Media con el aspirante, que no presidente, Pedro Sánchez, y con el otro aspirante, este sí aspirante, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, seguro que, como lo vimos, no nos van a engañar en esto, sabemos quién
fue marrullero, sabemos quién fue gamberro, sabemos quién se pasó en las formas, sabemos quién sudaba exageradamente, a quién le temblaban las manos y quién tenía las pupilas dilatadas. Lo sabemos todos, porque es que lo vimos todos. Claro, a partir de ahí que le quieran echar la culpa al árbitro, malo. Malo y bueno, según se mire, porque refleja cierta sensación de tirar los guantes a la lona, porque dicen, mira, tío, a partir de aquí ya, que sea lo que Dios quiera, vamos a insultar un poco, a ver si pica alguno, pero la verdad es que ya saben ustedes que alguien se entretuvo en contar las veces que salía Vox en el debate, en fin, hubo gente que se aburría, eso es evidente, porque si no, no las hubieran contado. Pero yo me voy a quedar con cosas distintas de ese debate y posterior. En primer lugar, con la agudeza y el alto concepto que tiene de sí mismo Pedro Sánchez, que lo van a ver ahora. Es cuando dice eso de que él es un presidente limpio. En mi móvil nunca verá usted un mensaje a un malhechor, como sí ocurrió con el expresidente Rajoy. Por tanto, señor Feijóo, lo que le digo es, y lo que le digo a los españoles es que yo no soy perfecto, no aspiro a serlo, he cometido errores. He tenido un mandato absolutamente difícil, inédito, con una pandemia y una guerra ahora mismo en las puertas de Europa. Pero ¿sabe lo que le digo, señor Feijóo? Que yo soy un político limpio. Soy un político limpio. ¿Un político limpio? Un político limpio, dice usted. Vamos a analizarlo un poquito a fondo. Honesto y limpio. Recuerden que ese es el binomio de autodefinición del presidente Sánchez. Limpio y honesto. Bueno, si fuera honesto, no tendría esta misma semana un requerimiento de la Junta Electoral Central. ¿Qué es lo que le reprocha a la Junta Electoral Central? Dice, hombre, tronco, vamos a ver, que tú no puedes ir a un acto institucional de la Unión Europea de donde eres presidente de turno para arremeter en ese acto institucional, como se ve en la foto, contra tu oponente político en tu país en unas elecciones. ¿Esto qué es lo que es? ¿Es esto ético? ¿Es esto honesto? ¿Es esto limpio o forma parte de una especie de juego perverso en el que yo lo valgo, porque soy, ¿cómo le llaman ahora? En estas cosas a las que va de internet y tal, le han puesto, a ver si me recordáis, ¿cómo le llaman? Algo como objeto del deseo, en fin, no sé, algo verdaderamente, vamos, yo tengo una hija o un hijo que dicen eso de Sánchez y los mando enseguida al psicólogo infantil, porque no se lo merecen. Vamos entonces a abrir un turno, porque yo quiero que ustedes valoren cómo encaja Sánchez en su perfil de honestidad, de limpieza, que tenga una admonición de la Junta Electoral Central por algo que en Europa deben estar todos flipando en colores. Bueno, matiz importante, porque como se ha publicado lleva a la confusión. Primero, no le abre expediente, sino que ya le conmina, es decir, porque ya le había advertido en anteriores campañas de que estaba haciendo utilización. Es decir, esto ya era la tarjeta roja. Y la imagen que acompaña es de la próxima tarjeta que debería tener roja, porque es de la cumbre de la OTAN, en la que también ha vuelto a hacer lo mismo. Es decir, lo hizo, lo ha hecho y lo ha seguido haciendo. Sí. O sea, la imagen de la OTAN todavía no la han castigado por eso y lo está haciendo. Y él habla de sí mismo como un político limpio, probablemente dado que la empresa familiar se dedicaba a las saunas y su objeto teórico es la limpieza, y siempre en ese sector me cuentan que debe ser la limpieza una de las características fundamentales. No, usted tiene probablemente contacto, el negocio familiar le haya imbuido de esa limpieza de poros. En España lo único que se limpia en las saunas, especialmente en las gays, es el sable. No, en Finlandia sí. No tengo yo conocimiento más allá de lo que usted me cuente. En Finlandia sí que es un elemento. Exacto, de la sauna finlandesa personal. es otra cosa, pero Sí, pero sobre todo iba a ir por esa vía de la sauna. Si la sauna es en su versión, en su acepción más limpia, acaba siempre con un buen baño en el agua fría, y agua fría es la que se va a llevar Pedro Sánchez, a ser posible, el 23 de julio. Es que yo... Perdona un segundo, solo un pie de página. Es que mis colaboradores son muy buenos, están en este mundo mucho más que yo. Le llaman bizcochito a Pedro Sánchez, lo habíais oído, ¿no? Un disparate como cualquier otro. Don Sergio. Sí, muy rápido. Decirle que una de las cosas que más me preocupa es que la Junta Electoral Central siempre sanciona, siempre avisa, pero no hay unas consecuencias reales detrás de todos esos avisos, sanciones y enfados. ¿Cuál es la consecuencia?
Es decir, aquí yo entiendo que no se le puede controlar las palabras al señor Pedro Sánchez de antemano, que pase primero por la Junta Electoral y que luego el señor Sánchez las pronuncie. Eso no se puede hacer, es evidente, es normal, es coherente. Pero sí, sin embargo, lo que no puede ser es que repetidamente el señor Sánchez se salte las normas que nos hemos dado todos, que utilice las instituciones a su merced y que la consecuencia sea seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué tipo de sanción hay? La sanción sería no poder tener medios de comunicación en ese momento 1, 2 o 3 días. Querido Sergio, no hay penalti y expulsión, no. Exacto. Mira, no hay penalti, exacto. Como sabes, la Junta Electoral ha emitido 2 sanciones de hasta 300 euros, una es menor, a 2 ministros porque utilizaron el escenario del Consejo de Ministros no para exponer decisiones del Consejo de Ministros, sino para arremeter contra adversarios políticos. Las 2 ministras afectadas por estas decisiones pues abonarán los 300 euros y a continuar haciéndolo, que es lo que hacen las grandes cadenas de televisión cuando se saltan los tiempos de publicidad. Son tiempos regulados, pautados, tantos minutos por hora, y ellos meten, sobre todo cuando llega el Día del Padre, cuando llega tropecientos mil anuncios. Bueno, como tengo organizado el cotarro de manera que esto lo salvo con una multa de 2.000 euros, pues la pago y hago lo que me da la gana, que es más o menos lo que termina pasando en el mundo de la televisión. Está bien porque así ustedes se enteran, estos tíos, pero no se acaba nunca en la pausa de publicidad. No se acaba nunca porque no quieren que se acabe y se salta la ley. Sí, bueno, pero pagan la multa y a volver a saltársela. Don Miguel Ángel. Pues mira, el poder nunca debe de utilizarse para precisamente en democracia para beneficio propio. Y en este caso, pues se está utilizando por parte de Sánchez. Simplemente esto perjudica a la democracia. Y eso, cuando las cosas van en contra de la democracia, nos perjudica a todos. La verdad es que, sinceramente, no entiendo por qué una acción de ese calibre no tiene una sanción acorde al perjuicio que ocasiona. Cuando se perjudica a la democracia, con lo que sea, en este caso, pues por utilizar los micrófonos de las instituciones o por lo que sea. Cuando se utiliza ese poder dentro de la democracia, debería de tener una sanción acorde con los perjuicios que ha ocasionado al pueblo español. Eso es lo que quizá no entiendo, quizá porque, claro, desde el poder normalmente no se cambian las leyes en perjuicio ya, no suele ser lo normal, ¿no? Bueno, por cierto, limpio y honesto, acuérdense, limpio y honesto. Y forma parte de una decisión de un político limpio y honesto engañar a todos los españoles con un comité científico del tiempo de la pandemia que acabó resultando una noticia fake. El administrado puede llegar a entender que quien le gobierna administra y difunde noticias fake, les engaña deliberadamente con un supuesto comité de expertos que guía las acciones del gobierno en un momento de dificultad. Como parece lo lógico, dice, lo que no parece lógico es que sea una noticia fake y que el comité terminara por no existir. No es propio de alguien honesto y tampoco es propio de alguien limpio. Reyero. Sí, vamos a ver. Telegráficamente me gustaría decir algo sobre el tema anterior. Yo creo que es una práctica generalizada la de usar los actos institucionales para hacer propaganda electoral. De hecho, Diario El Mundo, 29 de abril de 2021, periódico no precisamente pro-PSOE, Junta Electoral Central abre 2 expedientes a Ayuso por incumplir la ley electoral y hacer propaganda en actos institucionales. En 2007, Rajoy también expediente por pedir el voto en un acto público fuera de campaña electoral. Quiero decir, tenemos una ley electoral que es muy precisa, muy garantista y, bueno, eso lleva a incumplimientos que no se deberían producir, pero que son generales en todos los partidos. Y luego, pero no presumieron nunca de limpios y honestos. Bueno, no lo sé. No, yo creo que los políticos... Sánchez lo decía ante todos los españoles en el debate. Yo soy un presidente limpio y honesto, como si los anteriores no, que es un desdoro. Y luego, sí, por cierto, pues resulta que no presumían. Los políticos normalmente siempre vienen a regenerar y vienen a aportar limpieza y transparencia a la gestión pública. Pero bueno, en cualquier caso, ya le digo, creo que hay una legislación electoral que es estricta, que probablemente
es necesaria, es garantista, y al mismo tiempo pues, se dan todas estas situaciones, que los espectadores juzguen si eso bueno, es algo exclusivo de Sánchez o se ha dado también en sus rivales políticos. Y en relación con los comités que se crearon en torno a la pandemia, pues es verdad que hay un reconocimiento oficial de que ese comité científico de la desescalada no existió, pero hubo una serie de comités que se crearon, grupo de trabajo multidisciplinar, comité científico técnico, comité de evaluación y seguimiento. Yo creo que en una situación tan límite como la que vivimos en la pandemia, nuestros gobernantes de cualquier ámbito institucional, estatal, autonómico, municipal, pues no sabían muy bien qué hacer, y yo creo que hubo una respuesta razonable por parte de todas las administraciones y que hubo incluso pues, aciertos de España, como por ejemplo la tasa de vacunación de las más altas del mundo. Entonces yo me quiero quedar con eso y no con cuestiones administrativas que indudablemente es verdad que no fueron correctas. ¿Algún comentario por el comité científico que ustedes...? Sí, que entonces, a ver, si nosotros, vamos a repasar, vamos a rebobinar algunas ruedas de prensa. No digo que estuvieran haciendo propaganda, que parece que como se ha tratado de argumentar aquí en esta mesa por el señor Reyero, que como lo hacen todos, pues tampoco pasa nada. No, es gravísimo, lo haga quien lo haga, y a mí me parece una vergüenza. Y no lo han hecho todos, porque algunos partidos, por lo pronto, no han estado en los gobiernos. Pero, por otro lado, hemos tenido ruedas de prensa en las que ha habido personas que tenían visiones, personas que hablaban de entes que no existían, que mencionaban informes que jamás podrían haberse emitido porque no existían dichos comités, grupos de expertos, comisionados, en las que se hacían apelaciones a la ciencia. Es decir, este gobierno se ha guiado durante una fase por el misticismo más, vamos a decir, prehistórico. Es decir, alguien entraba a la cueva, salía entre humos y decía... Por allí. Me ha sido dicho por el comité de expertos. Es decir, si usted ve a una persona que le está hablando de algo que no existe, de unas personas que no existen, y que dice que escucha esas voces y que recibe informes de esas voces, ¿qué habría que hacer con estas personas? Pues yo creo que los servicios sanitarios deberían inmediatamente ingresar a estas personas, porque, lo resumo, como se decía antes, no sé si es políticamente correcto, es de locos y es de mentirosos compulsivos el habernos tirado meses y meses hablándonos, haciendo apelaciones además a esta nueva fe de es que la ciencia dice, pero si no había científicos en un comité, ¿qué puñetas de leches de ciencia me estás hablando? Entonces, de locos, yo de locos. siempre que recuerdo, siempre que revisiono esas imágenes de aquellos días tan intensos, que lo fueron para todos, también para Sánchez, y yo ahí pues tengo la comprensión humana que debo tener, pero oye, vamos a ver. Tú no le puedes decir a un general de la Guardia Civil, que por cierto era un poco torpe, que saliera en las redes sociales estas que tú organizabas, porque aquello eran más que ruedas de prensa, redes sociales, con gente con entorchados y medallas allí de parapeto, que estaba trabajando en descubrir a los críticos en las redes sociales que escribían contra el gobierno. Porque eso es propio de una dictadura, ¿lo entiende Sánchez? Y no es digno de alguien que presume luego de honesto y de limpio. La Guardia Civil está para otros cometidos y desde aquí mis respetos por la Guardia Civil. Pero desde luego, a lo mejor, fíjate, siendo como son los mandos de la Guardia Civil, el general estaba tan hasta jusqu'à la poitrine, que diría un francés, que dijo, mira, lo voy a contar y que les vayan dando porque esto es ya insufrible. Mira, puede que fuera eso. Hacemos una pequeña pausa de publicidad, volvemos enseguida. Yo es que sigo creyendo en la Guardia Civil a pies juntillas. La fe no me la quitan. La afición quizás un poco sí, pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué dice Sánchez? ¿Qué es el objetivo del programa hoy? ¿Por qué? Porque es el presidente en funciones. En funciones, Vicente Vallés. No es el presidente, Ana Pastor. Es el candidato, si queréis. Eso es más equitativo. ¿Somos o no somos de la cosa equitativa? De la egalité. ¿Somos de la egalité? Pues para todo. Entonces, en los debates llama a los candidatos a ambos. Que solo a parte mitad, ¿no?
Ah, bueno, entonces a uno le llamamos presidente y al otro candidato y se quedan tan anchos. Ni presidente en funciones. Yo sí quiero ser justo. Presidente porque lo es, hasta que tome posesión otro, pero en funciones porque también lo es, lo decidió él, por lo tanto tal. Me ha llamado mucho la atención esta autodefinición. Dice ahora, además de honesto y además de limpio, dice que él tiene principios. Creo que soy un político con principios, con fuertes convicciones y evidentemente me rebelo cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras como se dijeron en el debate. Y me rebelo también cuando escucho blanquear a un partido, en mi opinión, machista, como es el de Vox, y los pactos que está firmando el Partido Popular con este partido del señor Abascal en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas de nuestro país. Esto en la sede de la OTAN, amigos, para que te echen a bombazos de ahí. Lo digo, las bombazos, ya sé que no es un chiste apto, pero bombazos, la OTAN, tal, se supone que hay material militar, sí que tienen, ¿no? Oye, tío, no nos dejes en mal papel a España, a tu país, allí, de presidente de un país, socio, miembro, que va a discutir cosas y pasa desapercibido lo máximo posible, ¿no? Es normal que vayas allí a hacer un alegato sobre que tú tienes principios. ¿Qué se pensarán en la OTAN o los periodistas extranjeros? Que es anormal que un presidente español, un ciudadano español, tenga principios. De verdad que hay que significar, oiga, es que yo tengo principios, los de allí no, pero yo sí, Bueno, ahora vamos a discutir sobre esos principios, pero antes veo alguna mano levantada. Sí, no, yo quería comentar algo que me parece importante recordar, y es que hay una gran diferencia entre lo que hace Pedro Sánchez y el resto de gobiernos, incluso políticos, que han sobrepasado las normas que dicta y que tiene la Junta Electoral y que la supervisa. ¿Cuál es? Atacar desde una institución a la oposición. Una cosa es que esté anunciando medidas que no debe, que esté anunciando medidas de campaña, pre-campaña. Claro, eso está mal, eso es sancionable porque estaba haciendo uso de esa posición institucional para anunciarlo. Detrás tenía la bandera de España y la de la OTAN. Exacto. ¿Y qué hace peor su situación, y una situación única? Que es desde esa posición tener que atacar a la oposición, atacar a partidos que ni tan siquiera están ahí. Y además, oiga, le diré una cosa, con acusaciones muy graves. Llamar a una persona, a un partido, a quien sea machista, misógino, homófobo, es llamarle que odia a. O sea, esto es gravísimo. Esto no es una tontería, O sea, decir que tú odias a alguien significa que vas a acabar con esa persona. Entonces, cuidado con ese tipo de afirmaciones que me parece que el señor Pedro Sánchez hace y que desconoce el uso del vocabulario del cual hace uso. ¿No? Pablo. Sí, vamos a ver. Quería contestar algo que no me dio tiempo antes de hacer en relación con los comités en torno al COVID. Me pareció entender que se decía que no había científicos, que el gobierno no había estado asesorado técnicamente. Bueno, yo tengo aquí algunos nombres: Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic; Hermelinda Banaclocha, su directora general de Esta es muy conocida, A Hermelinda Banaclocha yo la conozco y la valoro enormemente. Vale. María Teresa Moreno Casbas, directora de la Unidad de Investigación del Instituto Carlos III. Bueno, puedo seguir. Miguel Hernán, profesor de Bioestadística, de Salud Pública. Exactamente, ¿cómo se llamaba el comité? ¿Dónde se reunía? ¿Dónde están las actas? Bueno, vamos a ver, yo no estaba presente. Estamos involucrando a personas. Estas personas, ¿cómo se les ha elegido? Técnico. 2, ¿dónde se reunían? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué formación jurídica? ¿Qué elemento jurídico les reunía? ¿Y dónde están las actas de lo que han dicho, hecho, recomendado? En España hay aprobada una ley, que es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Hay un Consejo de Transparencia que precisamente ha emitido una nota oficial recientemente diciendo que efectivamente ese comité no había existido, pues pide los datos, pide las actas. Los he pedido. Me he tirado 2 años como diputado en el Congreso de los Diputados con la obligación del Gobierno en tiempo y forma de responder y no han contestado.
Eso son nombres tirados al aire, por cierto, personas que se está abusando probablemente de su profesionalidad, y no existía el comité. Y es una falsedad que existiera un comité. ¿Dónde están? Voy a hacer como el del chiste. ¿Dónde están los informes? ¿Dónde se reunían? Que me digan el lugar, hora en el que se produjeron las reuniones, los encuentros y esa es la los clave. informes. ¿Alguna de la estas clave son personas las ha actas. desmentido No, al si yo gobierno? también existo. ¿El ¿No? qué? ¿Que ¿Alguna de estas personas ha desmentido al gobierno diciendo que no, estaba en se ese trata de comité? eso. No, pero yo puedo eso no decir, se trata, yo puedo decir que Albert Einstein es un señor que me está asesorando porque ya ha puesto a tener Hombre, no. relaciones. Eso no lo puede hacer, una institución, Bueno, pues, menos un gobierno. por lo menos que los una de espectadores las sepan que ha habido científicos asesorando. No, bajo ningún concepto. Es que Víctor lo estaba diciendo de una manera muy clara y hay un punto que es esencial, que son las actas. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Se toman por comandita? ¿Que se toman por unanimidad? ¿Cómo se toman? Había informes, reuniones, había Quiero verlo. Zooms, Claro. Google Calls. ¿Cómo se ha realizado? ¿Cómo se hacía? ¿A partir de qué? Se grabó. ¿Se les ha está? remunerado? ¿Estas personas han recibido alguna remuneración? ¿Han recibido alguna prebenda? Porque a lo mejor sí la han recibido y no han entregado los informes, que esto sería también muy grave. Es que estamos mencionando a personas con nombre y apellidos que no consta en ningún sitio que pertenezcan a nada. Avancemos. Si el gobierno hubiera podido demostrar que hubo tal comité científico, yo no tengo la menor duda de que no pasaría por el oprobio de que le tiren de todo por las calles. Víctor, continuemos con el asunto de los principios del presidente. Sí, los principios y valores. A ver, es muy importante. El señor Pedro Sánchez, yo lo había dicho antes, y estas se han visto las imágenes claramente, esto todavía no está castigado por la Junta Electoral Central, que espero que lo esté. Y como tú dices, no con 300 euros, que además debería pagarlos de su bolsillo, sino con 300.000. Luego hablaremos del uso de elementos públicos para uso particular. Creo que hablaremos de eso luego. Pero este señor se estaba postulando para estar en la OTAN como máximo líder de la OTAN. Lo que pasa es que también se acaba de llevar un portazo importante en los morros, así lo digo, porque su gran disgusto por lo que estaba revenido el señor Pedro Sánchez en esa reunión de la OTAN es porque le han dicho que no va a ser máximo responsable de la OTAN, porque el actual, el señor Stolberg, ha dicho que si eso y tal, me voy un año más, y si eso y tal, ya veremos. Es decir, Pedro Sánchez está diciendo, bueno, si pierdo las elecciones me la juego, la saco en julio, pero si no, en septiembre o en octubre puedo ser máximo dignatario de la OTAN. Porque, condición, que no sé si nuestra audiencia lo sabe, para la que se exige haber sido pues algo importante en un país, presidente del gobierno, y ya tocaba un país de relevante tamaño como es España dentro de la OTAN, aunque no paguemos, no se nos hayan exigido que tengamos el nivel de aportaciones que no hemos tenido y que no tenemos a lo que tenemos comprometido dentro de la alianza. Y este señor está con un cabreo monumental y se da la vuelta y suelta la mano ofendiendo, insultando y acosando a la oposición porque le acaban de dar el portazo de la única salida que tiene, y ahora está arrinconado el señor Sánchez en que pensaba que podía ser máximo responsable de la OTAN y se ha encontrado con un portazo, con lo cual es o perder las elecciones e irse a su casa o perder las elecciones e irse a su casa. Bueno, vamos a ver, hablamos, él presume de tener principios y yo tengo que poner objeción echando mano de lo que ha sido la historia de Sánchez como presidente del Gobierno de España. Y me pregunto, ¿alguien con principios, por ejemplo Sergio Brabezo, hubiera cogido a su familia, se hubiera montado en el Falcon y se hubiera ido a ver un concierto a Benicàssim al poco de llegar a la Moncloa? A mí esto no se me olvidará nunca, nunca. ¿Por qué? Porque esto va de suyo. Oiga, va de suyo que en su actividad privada, legítima, pues vayan los escoltas, me parece normal. Bien, que tengan que ir en un coche blindado que pagamos todos, vale. Que tengan que ir en un avión en primera a todo trapo, bien, de acuerdo. Pero que sea usted el Falcon para ir a un concierto es empezar mal. Y esto es el origen de una perversión que es la de utilizar el Falcon, pues que encima se ha mejorado, porque luego están los del 2.0 que te mejoran las posiciones de salida. Dice, no, ¿tú dónde quieres ir? No, yo es que me quiero ir a la playa. Dice, bueno, pues te montamos una visita a La Gomera de media hora o te montamos una visita a la isla de La Palma de 20 minutos y luego te vas a descansar en tu residencia tal, y así lo del Falcon se justifica más. Eso pasa en un montón de casos, sobre todo cuando tiene que ir actos del partido. Se montan una visita, una fábrica, un ratito antes y luego ya ahí aparece Sánchez muy descansadito. ¿No, Miguel Ángel? Pues mira, no puedo, sinceramente, no puedo estar de acuerdo con estas expresiones
de Sánchez, que dice que el Partido Popular ha blanqueado a otro partido y que miente prácticamente en todo, ¿no? No puedo estar de acuerdo porque, ya lo he dicho en muchas ocasiones, el blanqueamiento que se ha producido en este país y por el cual se ha producido muchos lloros, muchos llantos y mucho dolor, es el blanqueamiento de Bildu. Ese es el blanqueamiento que jamás se debería haber producido y, por lo tanto, cuando se habla de la palabra blanqueamiento, yo creo que debería de tener un poco más de cuidado, porque independientemente que Bildu haya estado en el gobierno o no, que yo coincido que no ha estado en el gobierno y coincido con eso que se argumenta, a Bildu se le ha blanqueado. Bildu aparece en todos los micrófonos. Bildu estuvo el otro día hablando de tú a tú con el resto de los partidos y hasta hace poco Bildu tenía un cordón sanitario. Nadie hablaba con Bildu porque todos sabíamos de dónde venía. El terrorismo no ha acabado hace tanto. Todavía lo tenemos en la memoria y lo vamos a tener muchas generaciones hasta que nos muramos. Pero tampoco estoy de acuerdo con esto que lo ha comentado ahora Víctor, perdón, quería hacer solo un apunte a lo que ha comentado, si me disculpas un segundo nada más. Esto que ha comentado Víctor sobre la OTAN, es muy pueril pensar que cuando te vas a marchar y cuando estás de salida de una organización, los que vienen detrás te van a elegir. Es absolutamente insolente, es de una gran insolencia el pensarlo así. Y además es no entender nada de la política. En política, cuando te vas, lo que recibes normalmente es una patada en el culo. O sea, así de claro, pero es que es así, esto funciona así, es además dentro de la normalidad. Es así como funciona y tampoco pasa nada. Estas cosas funcionan así. Entonces pensar que los que vienen detrás, como eres demasiado bueno, van a elegirte secretario general de la OTAN, a mí me parece una arrogancia y a mí me parece un insulto hacia mi inteligencia. Sinceramente. Bueno, algún elemento tengo yo que tengo ganas de poner sobre la mesa a propósito de esto de tener o no tener principios. Bien, se trata de que, hombre, políticos en España que hayan favorecido amigos y que no nos hayamos enterado, dad por hecho que en el país de la picaresca tiene que haber ejemplos a miles, a miles. Pero eso sí, han sido favorecidos respetando los principios legales del cargo al que tú quieres beneficiar con él a un amigo. Es el caso de Dolores Delgado. Dolores Delgado ha sido beneficiada innumerables veces. Cuando saltó de la banqueta de diputada del PSOE a ministra de Justicia, cuando luego la pusieron de fiscal general del Estado, cuando se marchó y todo el esfuerzo se marchó por razones personales de salud, y volvió. Y cuando volvió, todo el esfuerzo de la camarilla judicial inspirada por Pedro Sánchez ha sido favorecerla, con un aumento a fiscal jefe de sala, con la creación de fiscalías pues en las que no ha terminado de encajar, y al final resulta que la asociación mayoritaria de fiscales le ha puesto ante el Supremo pues una querella porque creen los señores fiscales, la asociación mayoritaria, que su nombramiento ha sido un dedazo de la Moncloa, a través del fiscal general del Estado de ahora, que antes fue su segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un lío. Aquí tenemos un lío porque los fiscales, yo no sé si sabéis, que son nombrados, pero difícilmente desposeídos de su nombramiento. O sea que esta señora es posible que se quede ahí, y si no hay una decisión, que será, si llega, será en 2 o 3 años, del Tribunal Supremo que diga no, se vulneró el principio de que no tiene un informe de la Junta de Fiscales. Se vulneró el principio de que hay otra persona con más antigüedad y más derecho al cargo que ella. Se vulneró el principio de bla, bla, bla. No es la persona idónea porque resulta que su pareja sentimental, Baltasar Garzón, maneja temas que necesariamente tienen que pasar por las manos de la fiscal del tema de la memoria democrática. Si no hay una deposición judicial que ordene que esta señora se tiene que ir a la calle, nos la vamos a comer con patata. Don Miguel Ángel. Sí, es que, mira, la colonización de las instituciones cuando se trata de la justicia es lo más grave que existe. Es gravísimo. A mí, casi más que este nombramiento, a mí me parece el nombramiento más de ella cuando se le nombró fiscal general del Estado. Por cierto, se le puede nombrar, ¿eh? Sí. No hay ningún problema. El nombramiento es perfectamente legal como fiscal general del Estado. Pero
yo recuerdo que una de las cosas que yo creí en su momento, porque lo decía Pedro Sánchez y lo decía abiertamente, y claro, hay que creerle cuando alguien te dice que lo que va a hacer es descolonizar las instituciones cuando se es candidato a presidente de gobierno. Sin embargo, cuando se accede a la presidencia del gobierno hace exactamente todo lo contrario. Dice aquellas palabras de, bueno, ya sabe usted, la fiscalía de quién depende, ¿no? Y cuando dice eso a alguien, la fiscalía de quién depende, destruye la fiscalía con esas la está palabras. destruyendo. Es una destrucción. Porque está diciendo que los fiscales están bajo su orden y mandato. Y así no está contemplado el principio de jerarquía dentro, que es uno de los dos principios que informan a la Fiscalía, así no está contemplado el principio de jerarquía dentro de la Fiscalía. Está contemplado de otra manera. Está contemplado para que tengan libertad de actuación los fiscales, para trabajar con libertad y bajo unos parámetros que establece con jerarquía hasta el fiscal general del Estado, obviamente, pero para trabajar dentro de su trabajo que lo hagan con libertad. Cuando se está nombrando a personas que hasta hace 2 días eran ministros, eso queda bastante disminuido. Esta colonización de las instituciones no solamente se produce por esto, también se produce porque tenemos una ley, a mi juicio, que es una ley que incluso órdenes, fíjate, cosas que con una orden que se cambiara a lo mejor funcionaba mejor, una ley que establece cómo se tiene que nombrar al Consejo General del Poder Judicial, aparte de que la Constitución también, etcétera. Existen más normas sobre esto, pero tenemos una serie de leyes que perjudican muchísimo la independencia de la justicia. Pero si tú además coadyuvas a que esa independencia no exista, pues entonces la cosa va mal. Pero tú no se podría arreglar, claro que se podría arreglar. Mira, es muy fácil. Si el Consejo General del Poder Judicial no pudiera nombrar discrecionalmente a los magistrados, esto estaba arreglado. Pero mira, tú no puedes venir luego con que eres una persona con principios, honesta y limpia, si le has cortado la cabeza a todos los que eran los líderes naturales de una serie de instrumentos del Estado que sí tú podías incidir en ellos, pero ¿por qué te cargaste a quien lideraba el Instituto Nacional de Estadística? Porque le salían unas estadísticas contradictorias con lo que vendíais en los ministerios. No es la pura verdad. ¿Por qué te cargaste a la señora del Centro Nacional de Inteligencia? ¿No os acordáis de esta señora? ¿No os acordáis de esta señora? Pues fue menudo el escándalo. ¿Por qué? ¿Por qué se la cargaron? ¿Os acordáis de por qué se cargaron a esta señora? Pues es ignominioso y se ha ido, bueno, retorciendo lo de las fiscalías como le ha convenido, hasta colocar, pues, de una manera marrullera, la palabra la ha rescatado del fondo del baúl del inmenso castellano Nadia Calviño. Eso sí que es marrullero, utilizar tanta conveniencia para situar al cancerbero, a Cándido Conde Pumpido, al frente del Tribunal Constitucional, al menos 5 años. Al menos 5 años que son una cómoda oposición, porque le vas enviando al Constitucional todo lo que legisle Feijóo y lo tienes así durante 5 años, porque Cándido es muy eficaz en lo suyo. Y podría extenderme con otros instrumentos del Estado que demuestran la falta de principios del personaje. Es que, don Javier, ha dado en la clave. Hay una cosa que es controlar la institución y otra cosa que ya estamos viendo, que es controlar el poder, un poder concreto. En este caso, uno de los que más me preocupa, y usted lo ha señalado, es el constitucional, donde ha llegado un momento, fíjense, que está otorgando derechos. Se atribuye la potestad de generar derechos. ¿Pero qué es esto? Pero bueno, no. A ver, sí que el Constitucional es un garante, el Tribunal Constitucional es un garante de los derechos constitucionales, de la Constitución, de los principios. Y para eso está, y no se puede pronunciar por otras cosas que no le tocan. Eso también, cada uno tiene su función y su poder. Claro, ¿aquí qué estamos diciendo? Que parece ser que el Tribunal Constitucional actualmente, tal y como está, es un tribunal del Poder Judicial, cosa que no lo es, de última instancia, que tampoco lo es de última instancia. Y que, al final, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Interpretar lo que el gobernante quiere. Eso solo pasa en dictaduras. Literalmente, que es yo interpreto la ley como creo que el gobernante lo está diciendo. No, la ley es la que es.
Y a Tú partir la de ahí tienes que la casar aplicas. con la Constitución, nada más que eso. Exacto. Claro. No, Víctor. vamos a ver, yo, es que de verdad que yo he debido estar dormido, debo haber sido la bella durmiente durante los últimos casi 40 años, porque yo todavía me acuerdo cuando un tal Alfonso Guerra se le atribuyó. Él ha negado siempre que lo dijera, pero los hechos fueron que ante la nueva ley del Poder Judicial a Alfonso Guerra se le atribuyó en todos los medios en el año 85 aquello de Montesquieu ha muerto. Pues si Montesquieu lleva muerto casi 40 años ya, desde el año 85, pues ¿qué nos sorprende? Lo sorprendente sería que resucitara. Pero si llevamos matando la separación de poderes 40 años... Mira, hay un hecho. Yo he tenido la experiencia internacional en estos últimos 4 años de poder visitar muchos países que están primero llamando y ahora ya aporreando su entrada en la Unión Europea. O incluso países que han entrado en la Unión Europea y que se les hacen exigencias de separación de poderes. Se les exige, yo hablo del caso de Moldavia, que lo he conocido muy directamente, en el que se les exige una serie de criterios de separación y, sin embargo, a los que estamos ya dentro se van destruyendo esos criterios. Y aquí nadie dice nada. Bueno, pues Montesquieu se murió hace ya varios siglos, pero desde luego el Montesquieu que mató a Alfonso Guerra, pues lo raro sería que resucitara ahora. Y ojo, discúlpeme, es muy importante, quiero decirlo, Feijóo se ha comprometido en los 100 primeros días en cambiar este sistema. Y yo le digo una cosa, mi compromiso, y lo digo aquí, es que eso suceda. Y si en caso de que no suceda, lo reclamaré siempre, porque si algo necesitamos en este país es esa separación, es una obligación, no hay otra. Reyero. Sí, bueno, vamos a ver, se han dicho muchas cosas, voy a intentar contestar telegráficamente alguna. Tribunal Constitucional tiene una función que está prevista en la Carta Magna y se ha usado sistemáticamente por el Partido Popular como Cámara de tercera lectura cuando no tenía mayoría en Congreso y Senado y sí en el Constitucional. Luego, Fiscalía, pues el modelo que tenemos en la Constitución es que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. ¿Que a mí me gustaría más otro modelo como un candidato de consenso? Pues sí, pero si no conseguimos que el Partido Popular y el PSOE pacten la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es cumplir la Constitución, pues todavía es más difícil que reformen la Constitución para cambiar de modelo. Y por otro lado, es el modelo que tenemos en Francia, Alemania y Reino Unido. Y en Estados Unidos el ministro de Justicia desempeña el cargo de fiscal. Y luego, en cuanto a los principios, me parece que es un tema que además tiene mucho interés para la audiencia. Yo creo que yo no deslegitimaría los principios de adversarios políticos, es decir, yo respeto que Feijóo pueda tener unos principios diferentes a los míos. Lo que sí creo que hay que pedir a los políticos es coherencia con sus principios. Y hemos tenido un caso muy llamativo recientemente, que es el de María Guardiola, que ha hecho una declaración muy contundente en un momento determinado y luego la ha cambiado y lo ha explicado así: mi palabra vale menos que Extremadura. Que a mí me recuerda aquella frase de Enrique IV que decía: París bien vale una misa. Bueno, sí, pero ¿sabes qué? Ahí hay una que está en el top 10 de los top 10 de las frases. Yo no dormiría si gobernara con Pablo Iglesias, ¿sabes? Eso ya es insuperable, chico. Está bien la de María Guardiola, está bien, y ya te garantizo yo que después de que ayer llegara al cargo, la presidenta de Extremadura nos va a dar unas tardes de gloria bastante considerables en el futuro. Pero bueno, no es el caso, no es el objetivo del programa hoy. El objetivo del programa hoy, por cierto, que les tengo que explicar por qué he dicho antes eso de marrullero o marrullera o marrullería. ¿Quién desempolva el término? Yo me alegro de que pase esto, porque los que han hecho la LOCSE, los que han hecho la ESO, este es un palabra que tenían completamente perdido en el baúl. Y mira, gracias a la técnica, supuesta técnica, luego un poco más política, luego visceralmente política, luego fanáticamente política de Nadia Calviño, se han desempolvado algunas palabras. Pero hombre, decir que el marrullero en el debate fue el del colegio, el de patio de colegio de Ursulina, sí, Feijóo, hombre, es de coña. Lo que tuvimos fue pues marrullería, el ruido y mentiras. Porque además el programa de política económica del Partido Popular es una incógnita.
Lo único que sabemos, y nos lo hemos analizado y lo hemos estudiado, el programa publicado, es que supondría una rebaja de ingresos públicos de unos 20.000 millones de euros con carácter estructural. Un aumento de 1,5 puntos del déficit estructural de nuestro país, salvo que haya una agenda oculta de recorte masivo de los gastos. Por cierto, casi se me olvida mandar un cariñoso recuerdo, un abrazo al compañero de La Voz de Galicia que resultó acuchillado en su puesto de trabajo, en la redacción. Y por un tipo, ¿ven lo que pasa cuando la gente hace cosas y el país, la sociedad española pasa y, bueno, ¿qué más da? Sí, no. Un locatiste, si te la lía una vez, te la puede liar dos y te la puede liar tres. Le acuchilló el que le pegó aquel tremendo puñetazo a Rajoy en plena campaña electoral. El mismo tipo. Dice, ¿y esto cómo es posible? Se preguntarán ustedes. ¿Esto cómo es posible? Por no denunciarlo. Esto es posible porque el que tenía que denunciarlo no lo denunció. El que tenía que vigilarlo no tenía por qué vigilarlo. Y el juez de turno dirá, a mí, como no me lo traigan escrito y en papeles, que me lo trajeron, pero está aquí en el volumen de lo que ya veremos mañana. Claro. Y entonces nos extrañamos de que pasen cosas. Pasan pocas, pasan poquísimas. Bueno, por cierto, vamos a ver qué es lo que no salió en el debate. En el cara a cara entre Sánchez y Feijóo hubo un espíritu omnipresente. De Vox. Señor Abascal. El señor Abascal. Vox de Vox. Señor Abascal. Pero no quisieron que Santiago Abascal participara. Qué cobardes son, ¿verdad? Quizás si eso hubiese pasado, los españoles habrían visto reflejadas sus preocupaciones reales en los 110 minutos que duró el debate. Por ejemplo, los candidatos a la presidencia habrían hablado de la inmigración ilegal que sufren nuestras costas, de la inseguridad en muchos barrios, de la discriminación del español en País Vasco, Cataluña o Baleares, también del Plan Nacional del Agua, de cómo nuestros agricultores se ven ahogados por la competencia desleal de productos que vienen de fuera, de la desindustrialización, de la sequía o de la soberanía energética. Pero no, Feijóo hizo sudar a Sánchez con temas como la economía. El problema de este gráfico es que está al revés. No, es que somos los últimos. O la ley del solo sí es sí. El principal problema que tenemos es la ley sanchista del solo sí es sí. Esenciales también e igual de importantes que la sanidad, sobre la que se pasó de puntillas, o las imposiciones ecologistas que pretenden terminar con nuestro sector del automóvil, un 10,5% del PIB y un 9% del empleo. Si Sánchez lo pasó mal para defenderse de los temas que podía prever que le iban a sacar, un error jurídico. No, eso no es y un error jurídico, déjeme terminar, señor Feijóo. Yo le he escuchado a usted. Peores defensas habría tenido para temas que se escapan de su agenda. El presidente estaba fuera de sí ante la mirada de un Feijóo que salió airoso del debate, pero que no se acercó a las necesidades de la derecha social. Aún así, hay unanimidad en los medios. Feijóo sale al ataque y neutraliza, noquea e incluso derrota a Sánchez. Una victoria del líder de la oposición que ve incluso el diario El País. Bueno, ¿y por qué digo yo entonces si es tan unánime en los medios de comunicación el triunfo de Feijóo? ¿Por qué digo yo que Feijóo pudo y no quiso y se mostró como un chico que nunca ha tenido que pegarse por defender el bocata que le ha hecho su madre en el patio del colegio? ¿Por qué digo yo eso? Pues hombre, porque vamos a ver, le aluden con lo de la cremita en el barco del narcotraficante. Sánchez no se va a perder esa oportunidad. Le aluden con que el anterior de su rollo, Mariano Rajoy, del PP, quiero decir, tenía mensajes a un delincuente que estaba en prisión por Luis Bárcenas. Vale. Y al señor a Feijóo, ¿qué le pasa? ¿Que tiene la sangre de horchata? ¿No se leyó la prensa durante unos meses? ¿No sabe que hay un tal Tito Berni que ha sido diputado socialista, que manejaba subvenciones, que vendía drones, que tenía comprado un general de la Guardia Civil y que luego, en tiempos de pandemia, ese sí que tenía un comité científico, más de científicas que de científicos, se iba de putas con cocaína y que no falte de nada,
y con el grupo parlamentario, con exministras incluidas, con el número 3, Santos Cerdán, que es de Milagro, no es que sea un milagro que sea, no, es que es de Navarra, de un pueblo de Navarra que se llama Milagro. En fin, a mí me parece lamentable. El Tito Berni no sale en el escenario del enfrentamiento cara a cara del aspirante del PP y el presidente y jefe del grupo parlamentario socialista. Yo no lo entiendo, pero por si acaso ve el programa Feijóo, no tiene más debates, pero algún mitin sí que le queda. Vamos a recordarle lo que pasó con el Tito Berni. El caso del Tito Berni, el gran ausente en el debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Algo incomprensible, ya que cada día salen noticias que siguen poniendo a esta presunta trama corrupta en la diana. En los últimos días hemos conocido que los investigadores han hecho una lista con los nombres de al menos media docena de diputados del PSOE que presuntamente habrían participado en las fiestas con drogas y prostitutas organizadas por el Tito Berni. Según la investigación, este listado se ha extraído de los móviles intervenidos en el domicilio del exdiputado del PSOE y cabecilla de la trama, Fuentes Curbelo, el día de su detención. Los nombres de este listado están bajo secreto de sumario, pero fuentes del caso aseguran que algunos de esos políticos que habrían participado en fiestas con prostitutas aparecen también en las fotografías desveladas este lunes por el diario ABC. En esta famosa cena del final del pasado curso político podemos ver al número 3 del PSOE, Santos Cerdán, o incluso al ahora ministro de Industria, Héctor Gómez, pero no eran los únicos. Junto a ellos había una veintena de diputados del PSOE que esta noche habrían acabado la fiesta en La Carmela, el restaurante del Hotel La Victoria, cercano al Congreso de los Diputados y que está en el punto de mira de la jueza. Tanto es así que la instructora ha pedido al restaurante los movimientos bancarios de los últimos 3 años y ha imputado al administrador de la empresa propietaria del local, en el cual ha habido durante meses un goteo constante de empresarios y diputados del PSOE. Víctor Sánchez del Real. Yo no me he ido de fiesta con el señor Tito Berni. Tito Berni, yo tampoco. Y me consta que gente de varios grupos parlamentarios tampoco. Ahora, que me consta que un porcentaje elevadísimo de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista se iban cuando ese presunto comité de expertos decía que no se podían hacer una serie de cosas, ellos hacían exactamente las contrarias a las que ese presunto e inexistente comité de expertos decía que no se podían hacer. No solo eso, algunos se quedaban después de incumplir las normas que nos aplicaban a todos los españoles, diputados inclusive, se iban y hacían cosas que están más en la tradición histórica del PSOE. Hay 2 grandes tradiciones históricas en el PSOE. Uno es el asesinato de líderes de la oposición, como se cumplió hace apenas pocas horas. Recuerdo que deberíamos recordarlo sistemáticamente a manos de la motorizada y los guardaespaldas de líderes del PSOE que recuperan esa época y que jamás condenan aquella violencia que se hicieron bajo las mismas siglas. Esa es la tradición número 1, la tradición golpista terrorista del Partido Socialista Obrero Español, y la otra es cocas y putas, porque es lo que ha hecho el Partido Socialista históricamente en aquellos lugares donde ha tenido gobierno, como es en Andalucía, y donde además se escandaliza el Partido Socialista Obrero Español que se recuerde esto, porque los únicos que han estado condenados por gastar dinero público en cocas y putas han sido miembros del Partido Socialista Obrero Español, ya condenados por ello en Andalucía, gastando dinero de los parados, y en este caso tenemos un nuevo caso en el que hay un señor que es evidente que todavía no sabemos el dinero que se gastaba y de dónde venía, pero que se iba de cocas y putas. No te olvides de Luis Roldán. No te olvides de Luis Roldán, que por cierto inaugura otra tradición ya en el mundo de la política española, que es decir, mentir en el currículum. Él dijo ser ingeniero por una universidad que no ha existido jamás, por la Universidad de Mequinenza. Un saludo a los que nos vean desde Mequinenza, que se acordarán a buen seguro. ¿Cómo poder decirle, don Xavier? Vamos a ver, esto de Tito Berni a mí me parece, sinceramente, de las peores cosas que pasan en política. O sea, sí que es verdad que bueno, pues que pasa la historia, ya se ha dejado de hablar de ello, en fin, pero es una de las peores cosas, porque verás, esto de que era solo uno, que los demás no sabían nada, que era uno que se dedicaba a hacer chanchullos, que los chanchullos los hacía con Canarias, que pasaban por aquí los empresarios. Bueno, si yo no digo que la mafia dentro de los parámetros legales al final quede establecida en 1, 2, 3 personas, no lo sé, los que será ya lo dirá la justicia, y que este hombre pues sea el líder de unas pocas personas y que no haya más diputados. Quiero ser lo más objetivo posible con el asunto, pero es que verás, es que la dirección del grupo, a la dirección del grupo nunca se le escapa lo que hacen sus diputados.
Y más si 15 diputados se van a tomar algo, o si van a cenar, no a comer, a cenar, y son de distintas organizaciones territoriales. Porque lo hemos hablado alguna vez, cuando se reúnen distintas personas, distintas organizaciones territoriales, cuando menos van a conspirar. Internamente, de una manera sana, van a conspirar dentro del partido. Entonces, a la dirección del grupo nunca se le escapan esas cosas. Sabe perfectamente cuando se van 15 diputados a cenar una noche, y más si se van a Ramsés, y más si se van cuando todavía estábamos en pandemia, ¿no? Entonces, esto que se diga, no, nosotros no sabemos nada, no es verdad. No es verdad. Es que objetivamente es falso. Yo no entro en lo que hacía cada uno. Yo digo que 15 diputados se van a cenar y lo conoce la dirección del grupo y lo conoce el partido. Y por supuesto lo conoce el secretario de organización, porque entre otras cosas era el que presidía la comisión donde también estaba Tito, una de las comisiones en las que estaba Tito Berni, porque Tito Berni estaba en muchas comisiones dentro del Parlamento, entre ellas algunas de fomento muy importantes, a la que iba el anterior secretario de organización, José Luis Ábalos, como es la del accidente, ciertos accidentes aéreos que había, etcétera, ¿no? Entonces, no se puede decir eso. Hay que decir las cosas como son, hay que decir las verdades. Oiga, sabíamos que este señor estaba haciendo esas cosas, lo que pasa es que no tomamos medidas. Pues no teníamos pruebas, no teníamos pruebas, o lo que sea. Sabíamos que ese señor se iba y le acompañaban y le iban a ver empresarios a su despacho. Hombre, por supuesto, pero ¿cómo no va a saber eso la dirección del grupo? Si lo sabe toda la Benemérita y toda la Guardia Civil y toda la Policía Nacional que está en el Congreso de los Diputados. Eran los únicos que no se enteraban. Por lo tanto, yo creo que un poco de reconocer la verdad sí que hace falta. Principios. Nada más. Y no me vale que digan, ¿y tú más? Porque a mí no me pueden decir eso. A mí no me pueden decir, no, y tú, no, bueno, es que me da igual que nombres al contrario al adversario, me da igual que digas que no, es que el adversario también hace eso. No, no vale, no vale. Es que tú dijiste que no ibas a hacer esas cosas antes de presentarte a presidente del gobierno. Pablo Reyero. Sí, vamos a ver, el Partido Socialista ha prestado grandes servicios a España y a la democracia, y eso lo saben los españoles. Por tanto, no voy a hacer más comentarios sobre lo que se ha dicho anteriormente. En todos los partidos ha habido casos de corrupción y para mí debe caer todo el peso de la ley sobre cualquier ciudadano que cometa un delito y especialmente sobre un político que tiene mayor obligación de ejemplaridad. La respuesta es lo que diferencia a unos partidos de otros. Es decir, en el caso del Partido Popular, pues hubo un mensaje de sé fuerte Luis, a Luis Bárcenas, una persona condenada por corrupción, y en el caso del Partido Socialista pues ha habido una expulsión inmediata de Tito Berni del grupo parlamentario. Eso es la diferencia y por otro lado no se puede acusar sin pruebas. Es decir, afortunadamente vivimos una democracia, hay un principio de derecho penal que es la presunción de inocencia, entonces si alguien tiene pruebas contra algún diputado socialista que vaya al juzgado y que las presente. Obviamente, pero eso es lo que ha pasado. Que han ido, las han presentado. Sí, no, pero digo sobre los demás diputados, pero esa es una razón que si uno es responsable de una organización política en el top del PSOE y en el top de la línea ejecutiva de un país, pues le debieran llevar a ser un poquito menos lenguaraz, más comedido. Cuando dice yo soy limpio, soy un presidente limpio, soy un presidente honesto y tengo principios, pero como los tuyos no. A lo mejor Mariano Rajoy también tenía principios. Fíjate, ha vuelto hasta Soraya Sáez de Santamaría, 5 años después, al Partido Popular. A lo mejor también tenía principios, pero quedaron apartados de la vida pública española porque se les asoció con algo que era un poco pestilente, ¿no? Pues aquí también hay algo pestilente que por responsabilidad histórica el líder de esa formación no puede ignorar. No, yo es que ya lo echamos del partido. Santos, le dije yo a Santos que lo echara, a Santos Cerdán, claro. Y Santos me obedece mucho, ¿eh? Si yo le digo a Santos échalo, lo echó. Lo echó con razón o sin ella, lo echó, bien. Pero eso no es todo, eso no salda la cuenta. La cuenta, como ahora vais a ver, porque es que se habla mucho de honestidad, de tener principios, de estar limpio, pero eso cuando uno es el líder de una organización hay que medir las palabras. Y mucho, porque tiene Sánchez, todavía no ha dejado de mandar, ¿eh? Cuando deje de mandar ya veréis lo que sale.
Pero Sánchez tiene una banda del empastre de tal detrás espectacular. Por ejemplo, se va empezando a saber lo del hermano de Ximo Puig, Francis. Desde que es algo en política Ximo Puig, su hermano es el gran beneficiario. Resulta que es alcalde de Morella, Castellón. Pues resulta que el hermano a cobrar por vender la publicidad de la alcaldía y a cobrar de quien recibían la bondad del dinero público de esos anuncios que luego emitían. Pero es que luego llega la Generalitat, claro, y ahí hay más tela que cortar. Y según un informe que ha aparecido, y me alegro, antes de que tome posesión Carlos Mazón, el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana del Partido Popular, antes, digo, el informe de la intervención de las cuentas públicas, que nos dice que se hacían trampas a favor del hermano de Ximo Puig en la adjudicación de subvenciones con dinero público. ¿Y por qué importe? Una bagatela, 43.000 euros. Porque es que resulta que alguien, es el 2.0 de la corrupción, alguien ya le dice al que quiere beneficiar, xiquet, que dirían en valencià, las facturetas me las traes, pero de un importe menor, que no te puedan nunca aplicar el delito de fraude en subvenciones. Qué listos son algunos. Bueno, y esto por poner algunos casos de esto que yo califico de la banda del empastre de Pedro Sánchez. Nunca ha pasado en la historia política de España. Caso Maracena. ¿Qué pasa en el caso Maracena? Está judicializado, pero los indicios son muy claros. Alguien se reúne con alguien, alcaldesa, concejal de urbanismo, número 3 del PSOE en Andalucía, que ha sido el anterior alcalde de esta localidad, se reúnen y, bueno, deciden, alguien lo formula así, contratar a unos rumanos para que le den un escarmiento a una concejal de Maracena, que había sido tan imprudente como que había anunciado a sus competidores políticos que iba a denunciar un caso de corrupción inmobiliaria. Bueno, y resulta que la pareja, el pareja o el parejo, como queráis, de la alcaldesa de Maracena, decide, no se sabe si solo o en compañía de otros, raptar a esta señora. La engaña cuando deja a sus hijos en el colegio, se sube a su coche y a partir de ahí maniatada, amenazada, golpeada y de todo. Es que esto es de mafia calabresa, de mafia calabresa. Y ahí alguien esperaba que Ferraz ordenase la entrada de los tanques, pero Ferraz se ha quedado muy contenido. Ha aceptado la dimisión como secretario de organización del número 3 del PSOE en Andalucía, pero no lo ha mandado fuera del grupo parlamentario y ahora está en condición de imputado. Hombre, pues sí, la banda del empastre es bastante gloriosa, porque a este punto en la política española no habíamos llegado nunca. No, todavía no, pero ya fíjate dónde estamos. Déjeme decir una cosa, hay dos varas de medir en España. Una que es para el Partido Socialista y otro para el resto. ¿A qué me refiero? Oiga, aquí mismamente se ha mencionado, es que estamos hablando de, se ha puesto encima de la mesa caso Bárcenas, es que estamos hablando del 2007-2008, ¿cuándo se produjeron los hechos? Estamos en el 2023. O sea, a mí que me estén sacando problemas de corrupción de hace 25 años y que el acoso y derribo que se ha producido frente a gente como Paco Camps, que no le han sacado absolutamente nada, nada. Rita Barberá, que acabó como acabó. El caso de Isabel Díaz Ayuso, que se ha llevado su caso, el del hermano, hasta tribunales europeos. También todo archivado 23 veces que se le ha llevado a la justicia. Y vienen a darnos lecciones a los demás de lo que se tiene que hacer o no, cuando en el Partido Socialista están secuestrando a compañeros de partido. ¡Secuestro! Pero es que me parece increíble cuando durante las elecciones pasadas, hace 2 meses, ni 2 meses, teníamos
detenidos por compra de votos en diferentes sitios. Ahora hablaremos de eso. La alcaldesa de Maracena, que por cierto pasó por el juzgado anteayer para decir que ella no ha sido. Se llama Berta Linares. Ella también decía que no se había visto con su pareja el día que su pareja decidió el secuestro de la otra concejal. Y luego resulta que las cámaras la habían pillado con él, parloteando camino de una ferretería donde creo que el marido compró la cinta para enmanillar a la secuestrada y algún otro artefacto para asustarla muchito. Vamos a escucharla para que vean cómo es. Voy a estar a disposición de lo que me diga el juez y lo que me digan las autoridades judiciales y estoy disponible para ofrecerme a todo lo que quieran pedirme, careos, más declaraciones. Estoy abierta a todo tipo de actuaciones que haya que llevar a cabo porque soy inocente, no tengo nada que esconder y voy a estar abierta a todo lo que me pidan que sirva para esclarecer este tema cuanto antes. Como sabéis, ya he dimitido, ya lo que tengo entre manos es esclarecer todo y vivir tranquilo. Bueno, la mitad de lo que dice es innecesario. ¿Cómo no va a estar a disposición del juez? A ver si te crees que esto es potestativo, bonita. A ver si te crees que esto lo decides tú, guapa. No, hombre, no. Bueno, yo no hubiera desaprovechado un minuto para pedir perdón a la familia, a los hijos de la secuestrada, al marido de la secuestrada y para decir que ella no ha tenido que ver, siempre quedará tiempo. Pero se me hubiera hecho más creíble que esto de estoy a disposición del juez, cada vez que me llame yo voy a venir. Es que esto es de coña marinera. Bueno, esta es la banda del empaste, de la que tengo más ejemplos, ¿eh? Los voy a administrar porque si los doy todos van a tener una digestión pesadísima esta noche de sábado. Pero hombre, esto sí que exigía una mano fuerte que entrase en este asunto y dejara con ciertas garantías a la militancia del Partido Socialista en Andalucía, que es la que va a tener que pagar el descrédito que supone una actuación como esta, ¿no? Aquí de eso se habla poco. Estos llorarán, serán culpables, inocentes, desaparecerán, pero los que siguen con esas siglas allí tienen que apechar con ese descrédito. Reyero. Sí, vamos a ver, yo creo que tenemos que hacer un debate sereno sobre estas cuestiones y tenemos que diferenciar lo que son comportamientos individuales reprobables de una persona, de un partido, de otro, de lo que es el conjunto de la organización. Yo creo que no tenemos que encanallar el debate y no podemos decir que todos los de derecha son corruptos o que todos los socialistas son delincuentes. Entonces yo creo que tenemos que diferenciar comportamientos de organizaciones. Por supuesto que cuando una persona de un partido, que ya digo que tiene mayor obligación de ejemplaridad que un ciudadano que no se presenta a las elecciones, comete un error, pues lógicamente que caiga el peso de la ley, que sea apartado de responsabilidades políticas, que sea apartado de la militancia, pero no intentemos generalizar esto o no intentemos manchar con un comportamiento individual lo que es el nombre del conjunto de la organización. Pablo, ha sido... Perdón, silencio. Si me permiten, veo que... Ha sido elegir un ejemplo malo. Lo que he dicho... Te lo digo porque... Lo que he dicho no les ha dejado indiferente porque hay reacción. Estaba en la mesa de toma de decisiones, esa que decide contratar a 2 rumanos para darle un susto a la concejal. Estaba el teniente de alcalde de urbanismo del PSOE. Solo hay uno, pero estaba. Estaba la alcaldesa del pueblo de Maracena del PSOE. Estaba el anterior alcalde de Maracena del PSOE, que es número 3 de la organización política Partido Socialista Obrero Español en toda Andalucía, ¿vale? Estaban estos 3 y estaba uno que no tiene cargo político en el PSOE, que es la pareja sentimental de la alcaldesa, que es el que produce el secuestro. Hombre, digo yo que eso no es una acción aislada de una persona que en un momento dado está manchando la fama de una organización. Eso es el PSOE de Maracena de todas, entero. Bueno, vamos a ver, eso es un grupo de personas que ha cometido una irregularidad, una ilegalidad, pero eso no... Es decir, es como si yo asociara el nombre de Bárcenas con todos los militantes del Partido Popular. Yo tengo muchos amigos que militan en el Partido Popular y son gente honesta. Yo creo que hay que diferenciar. Y luego,
Yo creo que es compatible que haya errores en un partido con que el líder de su partido sea una persona honesta y limpia. Claro. Yo creo que no hay que deslegitimar al adversario, no hay que deslegitimar a Pedro Sánchez para ganar las elecciones. Hay que sacar más votos que él. Igual que no hay que deslegitimar a Feijóo, hay que hacer propuestas, hay que hacer un debate solvente. No es nunca deslegitimar a nadie. Aquí lo que se hace es una explicación pública, política, de si él tiene derecho a decir que es un hombre de principio. Eso en una organización que lidere un servidor de usted no pasa. Y si pasa, se toman medidas absolutamente ejemplarizantes, que es un término con el que no estoy muy cómodo. Pero como lo utilizó una vez un juez, pues yo me aplico el criterio. Desde luego conmigo no hubiera pasado. Y estaría personado ahí como acusación. Naturalmente que sí, porque el daño se lo han producido, como le decía antes, al PSOE. Víctor. A ver, si el problema es que el PSOE y los miembros del PSOE, yo jamás diré que los socialistas son A o B, pero sí puedo decir, con conocimiento de causa y con una línea histórica indivisible, es que el Partido Socialista Obrero Español ha estado involucrado en los mayores casos de golpismo, terrorismo, asesinato, secuestro, dispendio en cocas y putas de la historia de España, bajo las mismas siglas y sin que nadie pida perdón por aquello que hicieron. Es que desde Largo Caballero asaltando el Banco de España con pistoleros de la motorizada, que por cierto pocas semanas antes habían cometido este pequeño error, ¿verdad?, de secuestrar al líder de la oposición y asesinarlo. Por cierto, todo lo que había empezado unos meses antes con lo que hace don Pedro Sánchez desde Bruselas y desde la cumbre de la OTAN, que es señalar a la oposición. Porque el señalamiento a la oposición, empieza uno señalando a la oposición y 4 o 5 semanas después te vienen a tu casa a buscar a los líderes de la oposición y te secuestra la motorizada del PSOE. O viene la motorizada del PSOE y asalta al Banco de España y el señor Largo Caballero, con el señor Largo Caballero, que recuerdo desde el PSOE, es decir, de las mismas siglas que tienen continuidad, hasta la fecha, roban el dinero de los españoles, cosa que vienen haciendo sistemáticamente presidentes del PSOE de Andalucía condenados y que, por cierto, no van a la cárcel. Cuando el resto de los ladrones de España van a la cárcel, ¿qué pasa con los miembros del PSOE cuando son condenados? Cuando miembros de otras fuerzas políticas son condenados, se ha dicho aquí, que cumplan, pero ¿está el presidente del Partido Socialista Obrero Español en la cárcel, sí o no? Habiendo sido condenado. La respuesta es no, porque es que está enfermo. ¿Ha habido miembros de otros partidos condenados por corrupción que han ido a la cárcel con enfermedades idénticas? La respuesta es sí. Zaplana, por ejemplo. Entonces, a mí no se me diga de debería, son hechos individuales. No, primero, se cometen bajo las siglas y con la connivencia de las siglas. Y número 2, por estar en esas siglas, nadie condena ni esos hechos históricos, ni pasados, ni pretéritos, ni recientes, que estamos hablando de antes de ayer, o hechos como los que están sucediendo. Pues repito, que son sus costumbres y no hay que respetarlas. Alguien puede ser socialista y eso es muy respetable. Pero si alguien asume estar en las siglas PSOE, está asumiendo décadas de crímenes. Bueno, vamos a tiempos modernos que han sembrado algo muy negativo, que la gente tenga sospechas a la hora de votar por correo, cosa que nunca había pasado. Uno tiene que ir a votar por correo con la misma confianza con la que acude a una mesa electoral a depositar el voto el día 23. Otra cosa es que algo no falla, algo está fallando. Bueno, hombre, claro, si lo de Melilla, claro, es que en Melilla había unos tíos muy malos del partido de Aberchán que compraban votos. Bueno, ya. No voy a entrar aquí a comentar quién era el socio tradicional del partido de Aberchán en Melilla, porque eso es tiempo pasado y las alianzas políticas son muy cambiantes. Pero sí voy a entrar a recordar que también compraban votos otros y en la península, que no solo era Mustafa Aberchán. Están los casos de Huévar o de Albaida en diferentes provincias de diferentes comunidades autónomas, uno pues, en fin, en Almería, otro en Murcia y otros denuncias en la provincia de Sevilla. Y en todos los casos están vinculados a políticos en ejercicio del Partido Socialista. Bueno, pues esto, en lugar de dedicar tanto tiempo a la oposición, digo yo que una brigadilla de limpieza no le vendría mal al PSOE, para que nadie pueda decir que es que han intentado la compra de votos, que queda eso horroroso, es un desdoro insalvable
a la hora de que alguno confíe depositar su voto en esas siglas. ¿Usted lo hubiera hecho si hubiera sido secretario general del Partido Socialista? Hombre, no, yo espero que no hiciera esas cosas. Me parece que eso de atentar contra la democracia es lo peor que se puede hacer cuando lo que se está haciendo es vivir, en cierto modo, de la democracia, ¿no? Porque un representante político vive de la democracia porque está ejerciendo, ¿no?, sus poderes para liderar y para gestionar las cosas de la administración pública. Es terrible cuando se hace una cosa de esas, es casi lo peor que se puede hacer con la ciudadanía. Y lo peor, a mí me parece que es no reconocer y no decir las cosas cuando pasan, ¿no? O sea, no decir, bueno, esto ha pasado, puede ser un caso aquí, otro caso allí, pero reconocemos el error. A mí lo que me parece que es terrible es lo de y tú más, ¿no? Permanentemente, cuando pasa algo, es que el contrario, que lo hace muy mal, o que Feijóo es un piernas, o que el otro es la ultraderecha, o Feijóo es la ultraderecha de la ultraderecha. Oye, bueno, ya me he perdido con eso. Me parece absolutamente deleznable, ¿no? No entrar realmente en el problema y no explicarle a la ciudadanía, pues que, oye, que ha pasado esto y que nosotros, como organización, lo condenamos, pero claro, es que las cosas hay que reconocerlas, lo que no se puede hacer es taparlas, ¿no? Y eso es un poco lo que se está haciendo con todo esto. ¿Me permite, Xavier, decir una cosa más? Mira, a mí peor que esto, me parece que es estar 8 meses esperando para aprobar una reforma legislativa por una ley que teóricamente ha sido un error jurídico. Sí. Porque admito que la gente se equivoque. A mí, de hecho, me contaron la noche anterior a aprobarla, me dijeron que la disposición adicional del Código Penal cubría esa eventualidad. Admito el error que eso se pueda dar, a pesar de que había informes que decían lo contrario. Pero lo que no me parece, lo he dicho antes, lo que no me parece de recibo es estar 8 meses esperando para cambiar una ley cuando todos sabemos que se va a producir los efectos, que lo he explicado alguna vez, de ley intermedia. Es decir, que las personas que hayan delinquido durante esos 8 meses se les va a aplicar también esa ley, y a las personas que delinquieron antes también, ¿no? Hasta que no se cambia la ley. A mí me parece que eso sí que hace mucho daño, y me parece que hace más daño todavía, y que me parece que también es cercano a la corrupción, el no decirle a la ciudadanía la verdad sobre esa ley, el estar diciendo a la ciudadanía que el corazón de esa ley... Piropeando esa ley. Diciéndole que la base, que el corazón de la ley era el consentimiento. Cualquier jurista sabemos que el consentimiento es el corazón del Código Penal. Cualquier delito, el consentimiento es la base. Si yo te doy dinero, no me lo estás robando, te lo estoy donando, etcétera. No hay delito si hay consentimiento en la práctica totalidad de nuestro sistema legislativo punitivo. Por lo tanto, el decir esas cosas y engañar a la ciudadanía, que es la mejor ley del mundo, y mantenerla 8 meses, a mí eso sí que me parece, y no quería dejar de decirlo. No, por supuesto, venía a continuación, a renglón seguido. Pues me he adelantado. Vamos a ver cuántos se han beneficiado del error jurídico, como dice Sánchez, que es un despropósito monumental, del cual venían no advertidos, 100 veces advertidos. Podía haberse puesto de lado, podía haber cesado a Irene Montero, lo cual hubiera mejorado considerablemente su expectativa electoral. Pero es que no quiso hacer nada de nada, simplemente aguantar hasta el final y luego ni dar las gracias al Partido Popular, que le salvó del marasmo. 1.156 rebajas de condena y más de 117 excarcelaciones de pederastas y de violadores. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. En fin, esto es descorazonador, pero volvemos a hablar de la ley del solo sí es sí, el Vietnam de Pedro Sánchez, porque se ha metido con todo el impulso y ha salido enormemente trasquilado. Enormemente trasquilado porque alguien que tiene propósito de enmienda, que hace acto de contrición, qué cosas tan católicas me salen a mí a veces, pues resulta que lo pone todo del Estado al servicio de las víctimas, para que no lloren,
para que no estén inseguras en sus casas al saber que su violador ha salido a la calle por un error jurídico del gobierno, no, por una ministra que nunca debió serlo, que se llama Irene Montero, a la que él tampoco se atrevió a cesar. Tampoco se atrevió a cesar, a desautorizar, a rectificar eso antes. No, a ella le venía bien porque esto las tenía contentas a estas extrañas mujeres del Ministerio de Igualdad. Bueno, ya está. Y luego ya sortearemos. Le obligaremos a la magistratura, les obligaremos a aplicar un código de conducta que sea el que nos conviene. Y el Supremo dijo nones. Y a partir de ahí, pues era un goteo constante. Clink, clink, de números, clink, clink, tozudamente, clink, clink. Es que los jueces son machistas. ¿Cómo? Es que los jueces son fachas. Todo eso se llegaba a decir. Las juezas. ¿Y esto? Eran juezas, las machistas. Sí, siendo mayoritaria la jueza. Juezas. Las juezas también son machistas, hombre, no te preocupes. Y venga el insulto permanente, y venga la descalificación, y venga el embarrar, y venga la marrullería. Más claro el agua en este caso. Y el otro, pues en Moncloa, preocupado de usar el Falcon. Y resulta que al final esto se ha convertido en una especie de tomahawk que se lo lleva por delante. Pero en el debate, con toda la cara, dice, no, esto fue un error jurídico, no exagere, hombre, no exagere. Don Sergio Bravezo. Mire, yo le digo que una de las cosas que ha sucedido, la de Montero, por ejemplo, que ha sido una crisis gravísima dentro del gobierno, se suma a otras muchas. El problema, ¿cuál ha sido de lo que hemos visto durante todo este tiempo con el gobierno de Pedro Sánchez? Es que cada vez las crisis eran mayores y muchas veces creo que incluso eran provocadas, dejando, en este caso por omisión, que las crisis fueran tapando una tras otra. Este caso, el de Irene Montero, tiene mayor gravedad, obviamente, porque todos somos conscientes de que en el caso de la ley del sí es sí, simplemente por estadística y desgraciadamente, las personas que son violadores vuelven a reincidir. Y hay una cosa que en España nos está atendiendo y a mí me parece y me preocupa muchísimo, y es que cuando en un país el sistema judicial falla, la gente se toma la ley por su cuenta, hace la ley, se la toma por su mano, porque ve que no existe esa justicia que debería estar presente en un Estado. ¿Por qué lo digo? Pongamos el caso, que esto es algo real, y es que un padre ve cómo el violador de su hija sale otra vez a la calle, vuelve otra vez al pueblo. ¿Qué hacemos con eso, señor Orcajo? Si en el caso de que ese padre se tome la justicia por su mano, ¿qué va a pasar en este país? Ojalá, de verdad, se lo digo muy en serio, no suceda eso, porque el compromiso en el que estará tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, políticos, representantes, líderes, sería de un compromiso absoluto, porque a ese padre habría que aplicarle también la ley, evidentemente. ¿Sería justo? No parece. Claro, ahí se abre una situación muy comprometida. Es fundamental que las leyes sean justas. Reyero. Sí, vamos a ver. Para mí este es uno de los temas más importantes, si no el que más, del debate de hoy. Y entonces quiero aclarar algunas cosas porque creo que hay que hacer pedagogía para no confundir a los espectadores. Entonces, ¿han bajado las penas con esta ley? La respuesta es no han bajado las penas, porque hay que aclarar que lo que ha cambiado es la horquilla de la pena. Es decir, delito de agresión sexual, la horquilla es de 4 a 12 años. Antes era de 6 a 12 años. Es decir, que un juez puede seguir imponiendo 12 años por una agresión sexual. Y violación con agravantes, antes era de 12 a 15 años y ahora es de 7 a 15 años. Es decir, se puede seguir imponiendo los 15 años. Es decir, no es verdad que se hayan bajado las penas, sí
yo estoy en contra. A ver. Vamos a ver. Matemáticas para Progres versión 1. Estoy en el uso de la palabra, si me permite terminar. Bueno, pero es que las falsedades... ¿Me permite terminar? Entonces, no se ha bajado la pena. Lo que se ha cambiado es la horquilla. ¿Yo creo que eso ha sido un error? Sí. ¿Lo ha reconocido el presidente del Gobierno? Sí. Entonces, esa ley ha tenido ese error, se ha corregido. ¿Y qué medidas ha aplicado el presidente del Gobierno que dice ser honesto y limpio? No, vamos a ver, se ha cometido un error, efectivamente, la horquilla no debería haber bajado, pero la pena se mantiene. Entonces, si los jueces quieren imponer 12 años, lo pueden imponer, y si quieren imponer 15 también. Y luego, hay una mayor protección a las víctimas en algunos aspectos porque se ha introducido delitos nuevos, por ejemplo, el delito de acoso. A las futuras víctimas. A las futuras víctimas. No, pero con las anteriores no. El Ministerio del Interior no ha hecho nada con las anteriores víctimas. La ley tiene efectos hacia adelante, en cuanto puede tener efectos retroactivos si son beneficiosos. Pero, Pablo, si el que manda en el país tiene principios, no puede consentir que haya 117 niños y mujeres que no duerman por la noche porque están asustados. Pero si hay casos de acoso, mañana, antes no se podían perseguir con la anterior ley y con esta sí. Y luego ya me quedo más tranquilo. Ya me quedo más tranquilo. Y luego, si me permiten, es una ley que tiene también un objetivo de dar una protección integral. Entonces se incluyen cuestiones como el apoyo psicológico, que antes la formación en igualdad, que hay que formar a los jóvenes, hay que formar a los profesionales, porque tenemos, y en eso le doy la razón a usted, es una cuestión de principios. Es muy importante que tengamos unos principios en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, derecha e izquierda, y eso se tiene que hacer en la educación, en los distintos tramos educativos, colegio, instituto, universidad. Por tanto, quiero aclarar este punto porque muchas veces la actualidad es confusa y la gente cree que han bajado las penas máximas. No han bajado. Se puede seguir imponiendo una pena de 12 años y de 15. A ver, perdón, yo le voy a ir con un argumentario escrito, y yo le voy a, no me dirijo a usted, señor Reyero, lo acabo de conocer, sino a quien le ha escrito el argumentario o le ha pasado esos datos. Vamos a ver. Las matemáticas son muy tozudas y las matemáticas ni son de derechas ni son fascistas, ¿vale? La estadística tampoco, que es una evolución de las matemáticas. Si usted tiene una horquilla que va de 4 a 12 y de 6 a 12, significa que en una distribución proporcional, es decir, no todos los casos son iguales, no sé si está usted familiarizado o quien le ha escrito el argumento con la campana de Gauss, hagamos una distribución normal, lo que se llama una campana de Gauss de las condenas, porque habrá casos muy graves que tendrán la condena máxima y casos no tan graves que tendrán la condena mínima, tendremos una media. La media significará que la condena media por un crimen será mayor cuando tienes una horquilla de 6 a 12 que cuando tienes una horquilla de 4 a 12. Es que es una falsedad argumental y además es muy asqueroso que se utilice el argumento de no, la pena máxima sigue estando ahí y se le eche la culpa al juez que encima los socios y miembros del gobierno, que es un órgano colegiado, le están diciendo a los ministros durante muchas semanas, los ministros, a los jueces que están juzgando mal. Los jueces juzgan con las normas que se le ponen. Y la estadística es tozuda. Si hay una dispersión mayor de penas tirando hacia abajo, la media de condena se reducirá. Ergo, la condena media por violación, por acoso y por todos los crímenes recogidos en esta ley se han reducido, se van a reducir, y lo puede decir usted con argumento, sin argumento, con argumentario, pero es matemática y estadística tozuda. Ampliar hacia abajo la horquilla de condena significa que la condena media se va a reducir. Eso es así aquí y en la Luna, porque sigue siendo el universo sometido a las leyes de las matemáticas y la estadística. Solo brevemente, por favor. Es que es así. Vamos a ver. El problema que ha existido es que lo de las horquillas, el problema que ha existido es que cuando se imponen las condenas, cuando se impone la condena mínima, sobre todo esto va dirigido a los que eran muchas condenas mínimas, delitos continuados, abusos a menores, etc. Cuando se les imponen muchas condenas mínimas no se argumenta, porque cuando te ponen la condena mínima el juez no tiene obligación de decir por qué impone esa pena, solo explica el delito, pero no explica por qué dentro de la horquilla pone eso. El problema es que todos esos, que son la mayoría, sobre todo en el tema de abusos, todos esos son los que están viendo reducidas sus penas, los que no tienen ninguna argumentación dentro de la propia sentencia para poder decir otra cosa.
Cuando sí se que dice otra cosa es cuando el Tribunal Supremo está diciendo no procede la reducción. Pero en este caso sí, como son la mayoría, es un desconocimiento absoluto el que tuvo la ministra, un desconocimiento absoluto de la legalidad y de cómo funciona la justicia cuando hizo esta ley. Pero a mí lo más grave que me parece es cuando decíamos los juristas, decíamos, esto se ha hecho mal, no proceder inmediatamente a su cambio e intentar justificar las cosas como que las juezas con las que yo he hablado y las fiscales con las que yo he hablado eran de peor condición. Eso me parece. Perdón, 30 segundos, simplemente. Yo diría, 30 segundos, diría una cosa. Me parece un chiste decir que hay que formar aquí a la gente en igualdad y que así se soluciona el problema. Aquel que diga eso se nota que no ha visitado una cárcel en la vida. No ha ido a estudiar qué sucede en una cárcel, qué pasa en una cárcel. Y se lo dice a alguien que su tío es director de prisiones y sabe lo que hay dentro de una prisión. ¿Qué me está contando de tema de que hay que formar en igualdad? Estamos hablando de violadores. ¿Pero qué? Pero es gente que tiene un problema brutal. Brutal. Hombre, por favor, es que me parece... hay cosas que me parece que rozan ya un límite, que es que llega... No, pero un momento, es que no es un criterio de usted el formar en igualdad o no. Es que es un mandato de la Constitución, amigo mío. Es que hay un principio que es el principio de la reinserción social de los delincuentes. ¿Tiene que ver eso con la igualdad? Pues sí, porque si el delito ha sido contra la libertad sexual, contra la integridad de la persona, pues habrá que formar a la persona, hay que recuperar a esa persona para la sociedad, pero no porque, sea mi opinión, no porque sea mi opinión o la de usted, porque lo mandata la Constitución, reinserción social. ¿Pero qué interpretación es esa de la Constitución? Y eso lleva a que tenemos que educar a un... Pongamos que hay un caso de un psicópata, asesino múltiple, le tenemos que formar, tenemos la esperanza de que la formación le cure de un problema que tiene otra índole, otro origen. Es decir, a un psicópata, por mucho que nos dirijamos a él en los mejores términos, intentemos la reinserción, no va a dejar de ser un psicópata. Bueno, me estáis desviando, me lleváis a puertos donde no quise estar. Vuelvo a recuperar el tono, que es el de la honestidad, los principios y la limpieza del presidente del gobierno. Si a mí me hubiera pasado que alguien desde Israel, Marruecos o desde ustedes quieran, está espiándome a través de mi móvil, me han aplicado el sistema Pegasus, demostraría a los españoles, en primer lugar, que con lo que me hayan podido espiar o robar, nadie me va a chantajear. ¿Vale? Daría todas las facilidades para que se investigara todo eso por parte de quien pueda hacerlo. Los juzgados, el CNI, eso lo podemos discutir, es poco relevante. ¿Cómo ha dejado Sánchez el caso del Pegasus, del espionaje de sus móviles, en la conciencia de los españoles a poco de ir a votar el 23 de julio? Pues que ha puesto todas las pegas, que las han puesto con todos los móviles del gobierno. También con el de Margarita Robles, como ahora vais a ver. Y desde luego, la respuesta inmediata a eso del Pegasus, lo que no puede ser es una carta que ha escrito no se sabe quién en un francés macarrónico, en la que le regala al rey, nuestro presidente, al rey de Marruecos, la soberanía sobre el antiguo Sáhara español, que somos la potencia colonial, que tendríamos que haber hecho algo. A mí el Polisario me despierta muy poca simpatía. Siempre me ha parecido un grupo que ha practicado el terror, que ha producido asesinatos de españoles y, por lo tanto, cariños los justos. Ahora bien, la población saharaui, que no es el Polisario, o no es necesariamente el Polisario, sí que entiendo que merece un respeto, que este hombre ni siquiera ha reconocido el error. Además que esta juerga suya de regalar el Sáhara al rey de Marruecos nos costó un enfrentamiento con Argelia. Y ese enfrentamiento nos ha costado, todavía no sabemos cuánto, porque la cosa suma y sigue, pero la falta de gas argelino nos está suponiendo pues algo más de 20.000 millones de euros. Y eso continúa. Y el presidente del gobierno no puede tomar ese tipo de decisiones sin pasar por el Congreso, sin consultar al líder de la oposición, sin consultar al jefe del Estado incluso. Incluso me parece que sería lo suyo. Pues no lo hizo, ni se arrepiente, ni pide disculpas, pero es un hombre, eso sí, que tiene principios. ¿Principios? ¿Dónde están tus principios? Víctor.
A ver, lo de la carta esta es que la cojas por donde la cojas es un absoluto desastre. O sea, ya el que hayan investigado, espiado al presidente del Consejo de Ministros de España es una vergüenza. Y aquí no han caído cabezas de quienes son los responsables de la seguridad de nuestras autoridades. Número uno. ¿Constan dimisiones? ¿Constan expedientes abiertos? Ninguno. Una potencia extranjera ha entrado en los móviles donde está la seguridad del Estado. Y aquí no ha pasado nada, número uno. Número dos, fruto de eso o correlacionado con eso, al menos en el tiempo, si podemos establecer una correlación temporal, si no causal, tenemos una carta. Primer problema, es una carta que redacta un presidente del Consejo de Ministros que no presidente de la Nación, que Pedro Sánchez se olvida que esto es el Reino de España, que se dirige al jefe del Estado de enfrente. Es decir, primera irregularidad. ¿Qué hace el señor presidente del Consejo de Ministros dirigiéndose a un jefe de Estado? Usted no es jefe de Estado, don Pedro Sánchez, por mucho que se cuele al rey en los actos. Número dos, está redactado por un tercero. Un niño. No lo sé, pero el español está redactado mal. Son unas fórmulas que es evidente que está redactado por un extranjero. Tercero, no consta, y así se ha podido saber recientemente y se ha publicado, no consta en ningún sitio el itinere de la potencial redacción, supervisión y aprobación de esa carta. Y cuarto, eso además tiene una consecuencia jurídica de ámbito internacional que ni siquiera se ha sometido al Parlamento. Y podría seguir añadiendo capas de desastre sobre una mera carta que es evidente que está escrita por Marruecos, siguiendo los intereses de Marruecos, evidentemente prestando lo que se llama pleitesía al rey y jefe de la fe en Marruecos. Y yo la pregunta que hago, y aquí abro la quinta probablemente de las grandes tradiciones del PSOE, que es la tradición España en sus intereses internacionales. En su momento con Rusia, en la Rusia soviética y ahora con Marruecos, porque tenemos a María Antonia Trujillo, porque tenemos a expresidentes como el señor Zapatero o el señor González, que tienen intereses, o el señor Bono y compañía, grandes directivos o altos cargos del Partido Socialista Obrero Español, con intereses evidentes en Marruecos, constantes y medibles, y también ocultos. Ya que me lo pones así de fácil, quiero recordaros algo que sería inverosímil en Francia, por ejemplo. María Antonia Trujillo fue ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero. María Antonia Trujillo están ahora trabajando en exteriores para ver cómo la colocan de embajadora en Túnez. No tiene experiencia diplomática. Lo único que hizo en su vida fue lo de las Kelly Finder, ¿os acordáis? Sí, luego tuvo una pareja que era marroquí, creo que ha fallecido este marroquí, y desde entonces ella abraza la obediencia al rey de Marruecos, como vais a ver en otro documento que os expongo a continuación, y ha pedido entregar Ceuta y Melilla a Marruecos. Bueno, en Francia esto estaría considerado una traición. Esta persona hubiera sido juzgada por unos jueces que hubieran dicho en su acto hay alguna traición al Estado francés y le hubieran impuesto una sentencia. En España, como esto de traicionar, pues desde Beidolfo sale gratis, pues da igual. Aquí nadie dice ni pío. Pero bueno, volvamos al tema esencial, que es qué pasa con Sánchez y la entrega del Sáhara y el asunto de los Pegasus. ¿Por qué alguien de principios jamás hubiera hecho esto? Miguel Ángel. Pues ciertamente, ¿no? En fin, esto de la política exterior debe de ser algo que se debata, ¿no? por todo el mundo, cuando se quiere cambiar, ¿no? Porque claro, si haces el seguimiento de lo que han hecho los anteriores gobiernos, pues no hay nada que debatir, ¿no? Pero cuando se cambia radicalmente una postura, pues hay que debatirlo. Se alega que no se ha cambiado radicalmente, sin embargo, las pruebas que están encima de la mesa no son indicativas de eso. A mí lo que más tristeza me da es que haya sido el propio rey de Marruecos el que haya dejado a los pies de los caballos al gobierno de España, porque la publicación la hace con alevosía en un periódico. El rey de Marruecos o el gobierno de Marruecos, bueno, el gobierno de Marruecos allí solo, en fin, es jefe de Estado el que tiene el dominio sobre el país y le ha dejado a los pies de los caballos. En fin, yo creo que estas cosas de la diplomacia hay que tener un poco más de cuidado porque lo que estás haciendo está involucrando a todos los españoles para hoy y para el futuro, ¿no? Y
debería de haberse explicado mejor. Una cosa me gustaría, ya que ha pasado por aquí el turno. No, el turno no va así. Vale. El turno, si te fijas, va siempre de una mesa a otra. Vale. No, simplemente por si cambiamos de tema, simplemente comentar a los espectadores que el caso del espionaje al móvil del presidente y de los ministros ha sido sobreseído, hasta donde yo sé, y por la falta de colaboración de Israel, no de Pedro Sánchez, como dijo Feijóo maliciosamente en el debate. Termina de leerlo, porque en el trabajo de recuperación del móvil que hizo Defensa, destruyó aquellos elementos que permitirían haber llegado a la justicia al conocimiento cierto de quién entró en esos datos. Bueno, y luego, por otro lado, me gustaría aclarar también que ha habido una dimisión de la directora del CNI en 2022. ¿Dimisión? Dimisión, destitución. Bueno, saben que esto suele ser muy relativo. Mandaron a Holofernes, en cualquier caso, con un cuchillo grande, ¿no? En cualquier caso, quiero decir que alguna responsabilidad se ha asumido. Probablemente habría gente que hubiera querido que dimitiera la ministra Robles o el presidente del Gobierno por este caso, pero bueno, una dimisión o destitución hubo. Y lo que sí me gustaría, y creo que es la cuestión de fondo, a ver si alguien me puede ilustrar, es en un hipotético gobierno de PP y Vox, que espero que no se dé a corto plazo, ¿qué se haría en relación con Marruecos? Es decir, ¿cuál sería? Se critica la posición del gobierno en relación con Marruecos en los últimos años. ¿Cuál es la propuesta para esa relación de vecindad importante que tenemos con Marruecos que hace la derecha? Sí, la primera propuesta es saber qué ha hecho el Partido Socialista y en qué situación estamos. Eso lo dijo Feijóo. Es que es una evidencia. Y tampoco sirve. Sí, pero pueden ampliarnos un poco más. Sí, claro, el cumplimiento de la primero, cumplimiento de la legalidad internacional. Segundo, respeto a la integridad territorial de España explícita e inmediata. Tercero, cese en las actividades hostiles de guerra híbrida que está realizando el Estado de Marruecos, Reino de Marruecos, contra la integridad territorial de dos ciudades españolas como son Ceuta y Melilla y un territorio insular como son las Islas Canarias, a través de la permisividad con las redes internacionales de tráfico de personas y la utilización de ciudadanos propios y de estados ajenos para hacer una presión social y en algunos casos que puede ser considerada como guerra híbrida según los nuevos estándares internacionales, los propios de la OTAN, y que se han realizado con la entrada de decenas de miles de personas en una misma noche en el Estado español a través de la frontera que controla Marruecos, de sus propios nacionales y de otros internacionales. A seguir, y sigo, puedo seguirle con hasta 40 puntos de orden internacional con respecto a la relación con Marruecos que están disponibles, pero yo si quiere, y si me da media hora, yo sigo y se lo desarrollo, se lo hago hasta con gráficos, dentro de 4 números. Pero me parece que estos 3 o 4 dentro de 4, 8 o 12 años verificaremos si lo cumplen. No, pero esto es muy sencillo, pero si quien lo tiene que cumplir el primero es el Reino de Marruecos y luego segundo el Reino de España y los representantes, que como bien ha dicho, y no suelo estar muy de acuerdo con alguien del PP, lo primero es enterarnos de qué puñetas ha hecho este gobierno en relación con Marruecos, con el Sáhara y con el Frente Polisario. En cuanto tengamos contestación a eso... Mira, Víctor, que cuando se habla de derogar el sanchismo, esa es una de las páginas derogatorias. Clarísima. Y déjame decirle, y sí, claro que hay una guerra híbrida, por cierto, con algo que dijo el señor Pedro Sánchez y que pasa desapercibido, y que se dijo en rueda de prensa cuando su móvil fue hackeado, que era el móvil personal. ¿Cómo es esto posible que un presidente tenga móvil personal? Vale. No, es el móvil del presidente, el cual tendrá la Policía Nacional detrás de cuidando la seguridad de ese móvil. ¿Qué tiene? Otro teléfono móvil del cual ha sido hackeado y desconocía en ese caso la Policía Nacional, que tiene que brindarle esa seguridad a su dispositivo electrónico. No lo sabía, porque eso es lo que nos estaba diciendo. Y dos, que me parece importante, no lo hemos comentado aquí, pero se hizo la pregunta en el Congreso de los Diputados y nunca se ha respondido, que ¿es cierto que la exministra González Laya dimitió a petición de Marruecos? Claro, por supuesto que sí, lo ha dicho ella misma en declaraciones. Claro. Bueno, no tendremos tiempo, pero que no se nos olvide, tangencialmente ha salido este tema, pero hombre, aquí está la sentencia vivida en tiempos de Pedro Sánchez, no atendida, porque no es una persona de principios, la que afecta a
Griñán y a Chávez, presidentes ambos, no solo de Andalucía, sino del Partido Socialista. Bueno, pues aquí esperamos que el señor Sánchez, un hombre de principios, califique la actuación de los de su partido, de los de su gobierno en Andalucía, cosa que no ha hecho. Nos queda el gran arcano del encuentro de madrugada en Barajas entre José Luis Ábalos, ya nos hemos olvidado de él, pero fue el ministro de Fomento, el hombre fuerte de Pedro Sánchez, hasta que Pedro Sánchez le mandó a Holofernes por la noche con el mismo cuchillo que el día de la del CNI, con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, el lío de las maletas, que luego se ha ocultado, se ha escondido, tal. Pero bueno, no vamos a hablar de eso porque da igual, ya lo conocen ustedes sobradamente. Y luego un componente de burla que no merecemos. Este es un país muy serio, donde hay mentes muy brillantes, gente muy trabajadora, muy sensata. No nos merecemos ser el escarnio, la burla de otros. Por ejemplo, Teresa Rivera. ¿Por qué tengo yo que hacer que en Australia se burlen de mí? Porque tengo una ministra de transición de no sé qué que hace el payaso con una bicicleta pública en Valladolid. Un escolta delante, otro detrás, todos haciéndole fotos, filmándola, porque el compromiso con la Agenda 2030. Si no te comprometes con la Agenda 2030, esto te mata. ¿Cómo que te mata? ¿Pero qué me estás contando, tronca? Y eso hace que en Australia se estén partiendo el pecho viéndola en la bicicleta. This is the Spanish Climate Minister Teresa Ribera arriving at her own EU climate conference in Valladolid in Spain's northwest. As you can see, she arrives on her bike. She's pushing cycling as the climate-friendly option, of course. The only thing is, reports claim she flew into Valladolid on a government jet. Then she was driven in a limousine to the conference and just had the bike pulled out of the boot 100 metres around the corner from the venue. Fair dinkum, a private jet, a special limo, and hey presto, onto the bike for the final push where the cameras were waiting. This was planes, limos and push bikes. She's since claimed that she wasn't on the government jet and travelled by car, but she still pulled out the bike right at the end. And the cracker in this stunt was, well, you just have a look at these pictures again. The limos were still there. 2 of them, I don't know, for security or to carry her bags. The limos, front and back, still made the drive to the venue anyway, so they didn't save a gram of carbon dioxide. These people, they give clowns a bad name. Vicente Vallés, Ana Pastor, tomando nota, ¿eh? Eso es un comentarista libre. Bueno, por cierto, que si encima demuestra que no sabe ir en bicicleta, ya es redondo el negocio. No tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento para ustedes 4 por su presencia esta calurosa noche aquí y por sus opiniones, más que nada. Ustedes por seguir el programa cada sábado por la noche. Les espero el próximo. Aquí estaremos todos dispuestos y pendientes ya de esas elecciones que estarán al caer.